Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bien, genial. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos los primeros dos exponentes, así que en un rato nos van a contar un poco sobre el ejercicio que les tocó. Pero bueno, mientras esperamos que llegue más gente, así no se lo pierden, les respondo dudas que tengan. Si tienen alguna duda de algún ejercicio o algo. Bien, el 12B. Déjame ponerlo así tenemos todos. 12B. Bien. ¿Cuál era la duda? Cuando se es variación de constantes. Bueno, vamos a ver cómo sería. Entonces el 12B. Hoy, si hay dudas, seguimos con el práctico 2 y terminamos con las dudas. Y si no hay dudas, arrancamos con el 3. Pero bueno, si tienen dudas y preguntas, podemos seguir toda la clase trabajando en el práctico 2, no hay ningún problema. Entonces, la ecuación es y' más y coseno de x igual coseno de x por seno de x. Entonces, se supone que en el ejercicio 11, en la parte C, ya hallamos la solución homogénea. Entonces ahora lo que nos queda es hallar la solución particular. Y la sugerencia del ejercicio es usar separación de variables. Entonces, queremos, no, separación de variables, no, perdón, variación de constantes. Variación de constantes. Para encontrar la solución particular. Y sub p de x. Entonces hay que recordar cómo era el método de variación de constantes. ¿Se acuerdan cómo era? Fue el que discutimos, creo que en la primera clase de ecuaciones, en el ejercicio 3. En el que
ven que es de esta forma la ecuación que tenemos, ¿no? Están cambiando los nombres, lo único. Lo que es x, en nuestro caso sería y lo que es t acá en nuestro caso sería la de x. Pero más allá de eso es de esta forma. Vamos a hacerlo más explícito, pero sería x', esto sería a de t, esto es x, y esto es b de t. Si queremos usar esa notación. O sea que está en la notación que queremos. Entonces vamos a llamarle, esto lo llamamos a de x y a esto le llamamos b de x. ¿Se recuerdan cómo era el método de variación de constantes? No, eso es para la solución general. ¿Bien? Lo que decís vos está bien, pero es para hallar la solución general. Yo estoy dando por hecho que ya hicieron la parte 11C, que es donde estaba la solución homogénea. Me estoy concentrando solo en la parte de hallar la particular. ¿Bien? Entonces, para hallar, la solución particular, el ejercicio nos dice que usemos variación de constantes. Entonces, estoy preguntando si se acuerdan cómo era el método de variación de constantes. La constante de la solución homogénea la pones en función de t. No entendí que de x. No entendí qué quisiste decir con eso, Francisco. ¿Cuál constante? ¿La constante de integración de la homogénea? Bueno. O sea, la teoría sí, ¿no? Porque es esto que está acá. Pero poner una constante como función de algo, no podemos. O sea, el método era suponer esto, y nosotros habíamos hecho una cuenta para ver qué tenía que cumplir este k de t para que fuese solución. Podemos repetir la cuenta si quieren. O sea, el método de variación de constante era poner como candidato y su p de x es igual k de x por e a la a de x. Donde este a de x, es menos la integral de a de s de s. A de s sería coseno de s. Entonces, en este ejercicio lo que vimos es que qué condiciones tiene que cumplir este k de x. Claro, k es una función. En ese ejercicio lo que hicimos fue ver quién era esa función. Entonces, para eso había que imponer que fuese solución. Es decir, que verifique esto. Entonces, y' nos queda k' por e a la ax más k de x por a'x por e a la a de x. Y esto era x' por e a la a de x menos a de x k de x e a la x. Estoy yendo rápido porque esta cuenta la hicimos hace 2 o 3 clases, cuando hicimos ese ejercicio. Bien. Simplemente que no me acuerdo cuál era la condición que tenía que usar k de x, entonces estoy haciendo de vuelta la cuenta. Entonces lo que tenemos ahora es que se tiene que cumplir que y' más a de x por y tiene que ser igual a b de x. Entonces y', una observación, esto de acá es a de x, ¿no? A de x, y de x. K de x por e a la a de x es lo que llamamos y de p. O sea, si quieren ponemos p por todos lados. Entonces, y sub p de x más a de x y sub p de x nos termina quedando simplemente k' de x por e a la a de x. Porque justamente este término de acá se muere con este.
Este tiene un signo de menos, este tiene uno más, son iguales, pero opuestos. ¿Se acuerdan de esto de lo que fue lo que hicimos? ¿O les suena súper raro? ¿Sí? ¿El resto se acuerda que hicimos esto? ¿Sí? Entonces lo que había que pedirle es que esto fuera b de x. Entonces hallábamos una relación para acá. O sea, k' de x tenía que ser b de x sobre e a la a de x. Esa es la teoría general. Para hallar k integramos. Si quieren, lo escribo acá. Entonces k de x va a ser la integral de b de s por e a la a de s más alguna constante ahí. Esto era por el teorema fundamental, integramos de ambos lados, la derivada de la función original, cuentito de siempre. Entonces, bueno, nosotros en este caso en particular conocemos quién es B, conocemos quién es A. A es coseno y B es coseno por seno. Entonces podemos hacer esta cuenta. Entonces, empezamos con A de S mayúscula. A de S era menos la integral de A chiquita de S de S. Perdón, acá es A de X. Y esto va entre 0 y X. Entonces, esto es menos la integral entre 0 y X de coseno de S de S. Porque justamente A de S es coseno. ¿Y quién es la integral de menos coseno? Perdón, la integral de coseno. Menos lo vemos después. La integral del coseno, ¿qué nos da? El seno. Entonces nos queda menos, este menos es el que está acá adelante, menos seno de x menos seno de 0. Seno de 0 vale 0, así que esto de acá se va. Y simplemente nos queda menos seno de x. Entonces, con el desarrollo anterior nos queda que k de x va a ser la integral entre 0 y x de seno de s coseno de s, esto es la parte que tiene b de s, sería este término de acá, sobre la exponencial de esta, sobre e a la menos seno de s. Esto lo podemos escribir también como la integral de 0 a x de seno de s coseno de s. Como la exponencial tiene negativo acá abajo, tiene el exponente negativo, lo podemos escribir arriba. Queda e por menos seno de s de s. Por lo general, sí, si no tenés condiciones iniciales, lo integras de 0 a x y le sumas una constante. O sea, es para simplificar la vida, lo puedes hacer de 1 a x y sumas una constante. Pero tal, por lo general las funciones cuando las evalúas en 0 te dan 1, te dan 0, te dan cosas lindas. Entonces está. Es positivo el seno. Sí, tienes razón. No, no es positivo. A de x es menos seno de x. Ah, acá arriba sí, perdón. Sí, sí, sí. Lo subí, pero le puse menos. Ahí sí es positivo. Ahí entendí que decía. Bien, gracias, Romina y Francisco. Entonces, bueno, supongo que la pregunta venía por ese lado. ¿Cómo integrar eso? ¿Era esa la pregunta? Entonces, bueno, a ver. ¿A alguien se le ocurre cómo integrar esto? ¿Puedes usar un cambio de variables? Puede ser que salga. A ver, ¿cuál sería? Que u sea seno y que du sea coseno. Coseno de s. Bien, ahí nos quedaría u por la exponencial de u. Sí, eso creo que tiene una primitiva conocida. Puede andar ese. A ver qué pasa. Entonces, probamos con ese cambio de variable. Si u
es igual al seno de S, entonces du es coseno de S de S. Estela y Mateo, no sé, Estela o Mateo, el E pasó para arriba porque acá hay un signo negativo. Cuando vos tenés un signo negativo, abajo lo puedes llevar para arriba. Así como cuando arriba tenés un signo negativo, en realidad está dividiendo. O sea, eso es... A ver si querés verlo. ¿Entendiste por qué? ¿O lo explico un poquito más? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, con este cambio de variable nos quedaría que k de x es la integral entre seno de 0 es 0, seno de x, de u por e a la u de u. Bien. Se me ocurre una manera de sacarse eso de arriba. ¿A ustedes se les ocurre una manera cómo integrar eso? Yo dije que tiene una primitiva conocida, pero no sé si tiene una primitiva conocida. Pero creo que es fácil de integrar. Ahora usamos partes. Hoy había sugerido también por ahí alguien partes. Juan había hecho partes también hoy. Ahora podemos usar partes porque acá tenemos un polinomio de grado 1. Cuando hagamos partes nos queda una constante. Y después simplemente tenemos que integrar una exponencial. El problema con partes es ver quién es la primitiva de esto después, ¿no? Recuerden partes, por las dudas, recuerdo, nos dice que la integral de f por g' es igual a f por g, evaluados los límites, menos la integral de f' por g. Bien. O sea, acá si fuese de 0 a seno de x, acá sería de 0 a seno de x, y acá sería de 0 a seno de x. ¿Sí? ¿Todos conocen partes? Entonces yo lo que decía es que si tomamos como f la u, después está bueno porque f' nos queda 1. El problema de hacer eso es que si f es u, entonces la exponencial de u es g', y después tenemos que hallar la primitiva de eso. ¿Y quién es la primitiva de e a la u? Es un problema. ¿Por qué seno de x? Porque el cambio de variable. Cuando vos haces el cambio de variable, tenés que cambiar los límites de integración. Esto es u de 0 y esto es u de x. Es cómo se hace el cambio de variable. Muchas veces lo que hacemos, que no está mal, pero sí lo escribimos mal, es poner los límites originales, integrar y después hacer el cambio. Bien. O sea, no está mal hacerlo, pero está mal cuando lo escribimos, porque en realidad cuando hacemos el cambio de variable hay que cambiar los límites. O sea, el teorema de cambio de variable funciona cuando cambian los límites. Con este cambio de límite ustedes lo que hacen es que integran y después se evalúan. No tienen que deshacer el cambio de variable. O sea, integran y después se evalúan en el límite y ya está. Y ya tienen el resultado. ¿Por qué dijiste que había un problema en la primitiva de e a la u? Porque acá tenés g', pero acá tenés g. Entonces g es la primitiva de g'. Pero no son las dos e a la u. No, ojo porque u es una función, ¿no? Es u de s. Está. Entonces pone su prima por e a la u. Está, no sé. O sea, hay que pensarlo un poquito, ¿no? Digo, si yo digo que g' es igual a e a la u, la pregunta es, ¿quién es g?
G' de S es igual a E a la U de S. Entonces, ¿quién es G? Ese es el tema. Entonces, a ver. No sé, me sonaba que había una primitiva fácil de X por E a la X. X menos 1 por E a la X. X menos 1 por E a la X es primitiva. Sí. A ver. O sea, igual tiene que salir por acá, ¿no? Pero X menos 1 por E a la X, cuando lo derivamos nos queda E a la X más X menos 1, claro, por E a la X. Esto es E a la X más X E a la X menos E a la X y esto es X E a la X. Entonces esa era la primitiva conocida que yo tenía de memoria que salía de algún lado. Que debería salir por partes, ¿sí? No estoy viendo cómo porque hay que hallar la primitiva de G. Pero bueno, esta es la primitiva. Ya tenemos, o sea que ni siquiera tenemos que hacer partes. Si conocemos la primitiva, ya está. Porque esto de acá nos termina dando entonces U menos 1 por E a la U evaluado en 0 y seno de X. Claro, que E a la U sobre 1 tampoco. Aparte hay que tener cuidado porque U es un seno, ¿no? En algunos lugares vale 0. Entonces tampoco puedes dividir así como así. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero tenemos la primitiva. Una vez que tenemos la primitiva, ya está. Entonces esto nos va a quedar seno de X menos 1 por E a la seno de X menos seno de 0 vale 0. Da igual lo pongo, pero seno de 0 menos 1 y esto por E a la seno de 0. Entonces esto de acá vale 0, esto de acá vale 0 y por lo tanto esto de acá vale 1. Entonces juntando todo nos queda seno de X menos 1 por E a la seno de X menos menos más 1. No me acuerdo cómo sería la primitiva en este momento, pero tengo la impresión de que tendría que salir por partes. Y si no, acá pasa algún cambio de variable astuto. E a la U. Hay que pensarlo un poco. Yo sé que en cálculo 1 por lo general es un ejercicio hacer eso, porque aparece bastante este producto de cosas. Es bastante común. Pero ahora después si quieren vemos cómo salía. Entonces tenemos k de x. Entonces k de x es el seno de x menos 1 por e al seno de x más 1. Por lo tanto, por variación de constantes, nos queda que una solución particular es este k de x, seno de x menos 1, que feo seno. A ver. Seno, ahora sí, seno de x menos 1 por e a la seno de x más 1. Todo eso por e a la a de x, que a de x había quedado, creo que era menos seno, a de x era menos seno. Entonces e a la menos seno de x.
Entonces ahí tenemos el resultado. Esto se puede simplificar un poco. Digo, porque cuando desarrollemos nos queda seno de x menos 1 más e a la menos seno de x. ¿No? Porque este por este nos da 1, que son inversos. Así que ahí tenemos la solución particular. Era un poco trabajoso este ejercicio, pero era aplicar el método este de variación de constantes. ¿Se entendió cómo salía? Bien, de nada. Como siempre, si quieren estar seguros que llegaron a algo coherente, prueben que sea solución. Si ustedes derivan esto y lo ponen en la ecuación que tenían, tiene que cumplir la ecuación. O sea, si quieren lo verificamos. Lo que tiene que cumplir es que y', como era la ecuación, tenía acá abajo más a mano, más i coseno de x, que tenía que ser seno de x coseno de x. Eso es lo que tiene que verificar. Entonces, si i es eso, i' de p va a ser coseno de x menos e a la menos seno de x. Y bueno, ahora es verificar eso. Esto por coseno. O sea, es fácil verificarlo, ¿no? ¿Lo están viendo o quieren que lo termine? Lo terminamos. Nos queda que... Ya voy a escribir esto de acá con lo que tenemos. Entonces nos queda coseno de x menos c a la menos seno de x más coseno de x, y coseno de x lo multiplico por i, que i es esto que está acá arriba. Entonces nos queda seno de x menos 1 más e menos seno de x. Ah, y acá me olvidé de algo, que soy muy vivo, derivé mal esto. Ok, la regla de la cadena me dice que tengo que derivarlo de arriba también. Se me queda menos coseno de x e a la menos seno de x. Ahora sí está bien derivado, si no, no iba a dar la solución. Entonces, desarrollando, nos queda coseno de x menos c a la menos... Acá me faltó eso justamente, acá aparece un coseno de x menos coseno de x c a la menos seno de x más coseno de x seno de x menos coseno de x más coseno de x e a la menos seno de x. Entonces, este muchacho se va con este muchacho, esta muchacha se va con esta muchacha y sobrevive esto. Que es justamente lo que tenía que dar. Tenía que dar seno por coseno. Así que efectivamente lo que hicimos está bien, porque nos dio una solución. Bien. Hay que preguntar en el chat. En el caso de que la función sea 0, ¿cuál función? Bien, podemos mirar alguna de 9. ¿Vos viniste a la clase pasada, Manuel? Ah, bien. ¿Está? Miramos rapidito, porque justo eso lo vimos bien la clase pasada, pero hago un repaso rapidito igual. Pero quiero saber, Luana, la pregunta no entendí. ¿A qué función te referís cuando decís que la función sea 0? Sí, gracias Rodrigo, sí. Estaba explicando esto para hacer tiempo, para que llegara más gente. Ahora exponen ustedes, sí.
No se pongan nerviosos. ¿Para qué estoy pensando en la duda del la de I? ¿Vos decís acá arriba que la I valga 0? ¿O que cuando hacemos todo el desarrollo la I valga 0? Digo, no sé a qué te estás refiriendo con eso, digo, porque acá arriba la I no vale 0. Entonces, si la I vale 0, no pongo nada. O sea, justamente la gracia es que la I no vale 0. Ah, ya entendí lo que estás diciendo. Está. O sea, esa es una solución, pero no es solución de esto, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Si vos querés forzar que la I de X igual 0 será solución, de este lado te va a quedar siempre 0, sin importar quién sea X, pero de este lado no siempre vale 0. ¿No? Entonces eso es lo que está pasando. Cuando tienen una ecuación que no es homogénea, no pueden decir eso, que I de X va a valer 0. Porque de este lado muy difícilmente valga 0. Es más, si fuese 0 sería homogénea. Entonces, como es no homogénea, quiere decir que para al menos algún X vale distinto a 0. Y ahí se te rompe la solución I igual 0. ¿Se entendió, Golvana? Claro, pero coseno de X y por seno de X nunca... O sea, vale 0, pero en muy pocos puntos. ¿No? Cada pi sobre 2 vale 0, pero lo que yo digo es que si todo lo de este lado vale 0, lo de este lado también tiene que valer 0 siempre. Pero coseno por seno no vale siempre 0. Vale en algunos puntos. O sea, basta fijarse el gráfico. Pongo igual el gráfico, pero si entendiste, genial. Entonces el coseno hace algo así. El seno hace algo así. Entonces va a valer 0 cuando uno de los dos valga 0, porque como es un producto, entonces por ejemplo de 0 a 2 pi solo 4 veces vale 0 el producto este. El resto de momentos es siempre distinto de 0. Quedó horrible esa gráfica, pero bueno, si se entiende, si ustedes logran entender esa gráfica, ya está. Ya son buenos estudiantes. Pero está buena la pregunta igual. Claro, si vos estás diciendo, o sea, si estás proponiendo I de X igual 0, como solución lo que te va a pasar es eso. De un lado la igualdad te queda siempre 0, pero del otro lado hay cosas que no son siempre 0. A veces sí, pero a veces no. Entonces no puede ser solución, ¿no? Porque tiene que verificarlo para todos los X. Ahí va, de nada. Pero está buena la pregunta porque me ayuda a hacer esta observación que no lo había planteado. Siempre que tenga una ecuación que no es homogénea, entonces la solución I de X igual 0 no es solución. Bueno, o sea, la función I de X igual 0 no es solución. Y el argumento es este. Si la ecuación diferencial es no homogénea, quiere decir que del otro lado es igual, hay algo que es distinto de 0. Por lo tanto, del lado que está la ecuación no puede ser todo 0. Bien. Entonces vamos a pasar a las exposiciones y después pasamos un poquito al 9. Si tiene más dudas, seguimos. Le pregunto a Rodrigo, quién fue quien escribió. ¿Te comparto pantalla? ¿Vas a compartir la pantalla? ¿Cómo van a hacer? ¿Sí? Bien, déjame ver cómo es. Sí, pero creo que tengo que darte permiso. Probá si querés compartir, pero no sé si te vas a poder de una. Creo que hay un tema ahí de que...
No, creo que puede compartir sí que le ponga como host, pero tal, de última hacemos eso. Pero, Rodrigo, a ver, vamos a buscarte acá. Rodrigo Martínez. Vale. Ahí tendría que haberte preguntado algo. Ah, no, haz prestar video. Es para poner la cámara, no eso. No te pongo como co-host Dale. y vemos qué pasa. Entonces yo termino de compartir. A ver, intenta compartir vos. Ahí va, ahí me dijo. Ahí va. Se Genial. ve bien, sí. Se juega con Franco Rodríguez. ¿Está ahí Franco? Sí. Sí, acá estamos. Ahí va. ¿Se escucha así? Sí, sí, se escucha. Ah. Bueno, a nosotros nos tocó el problema 5 del práctico 2. Voy a dejar acá. La letra del problema decía, se considera la ecuación masa por velocidad, la derivada de la velocidad igual a masa por gravedad menos la constante k por la velocidad que representa la velocidad en función del tiempo de caída de un cuerpo de masa m, donde g es la gravedad y k es menor que masa por gravedad, una constante de resistencia del aire. Bueno, la parte física del problema trata de que se deja caer un cuerpo de masa m desde cierta altura. Este cuerpo describe en su caída un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su velocidad v en cada instante está determinada por dos factores: la aceleración de la gravedad g y la resistencia del aire. Actúan dos fuerzas sobre el cuerpo mientras cae: su peso dado por m por g y la resistencia del aire, que está dada por la velocidad del cuerpo por una constante que es mayor a cero. La resistencia del aire va en sentido contrario al peso. Se tiene entonces que la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo viene dada por mg menos kb. Entonces, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas queda mg menos kb igual a la masa por aceleración. Y como la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, con estos datos se llega a la ecuación diferencial que describe el movimiento del cuerpo, ahí como se ve ahí abajo. Para la parte A nos pedía hallar la velocidad suponiendo conocida la velocidad inicial de v de 0 igual a v sub 0. Para esto halle la solución de la homogénea y busque una solución particular de la forma v de t igual a una constante. Ahí teníamos la ecuación diferencial de la parte anterior, que es la no homogénea. Entonces nosotros lo que hicimos fue igualarla a 0 para hallar primero la solución no homogénea. Entonces, por el método de variables separables, se plantean las integrales y se llega a la solución, ahí como podemos ver después de la flecha. Entonces lo que nosotros queremos sacar es la velocidad que está dentro del logaritmo. Para eso aplicamos la exponencial en ambos lados de la igualdad y se logra despejar la solución homogénea. El Q es la exponencial de la constante que quedó ahí adentro. Pasa nomás. Bueno, después que tenemos el resultado de la homogénea, tenemos que hallar la solución particular. Para eso vamos a usar el método de variación de constante, que lo que hacemos es el resultado de la homogénea, a esa constante la vamos a tomar como si fuera una función y vamos a ese mismo resultado lo vamos a derivar. Después que tenemos estos dos resultados, lo que hacemos es usar la ecuación diferencial que teníamos al principio y en todos los lugares que teníamos la b, ponemos este resultado y en el b' ponemos la derivada de esto. Acá tenemos cómo quedaría la ecuación. Hacemos distributiva, acá nos queda que el q de t queda multiplicado en dos lados y con signo opuesto, o sea que se nos van, y lo que nos va a quedar es la exponencial multiplicada
por la derivada de Q de T, despejamos, y como lo que queremos hallar es Q de T y no su derivada, aplicamos la integral en los dos lados, y ahí obtenemos el resultado de Q de T, que era lo que precisábamos, que nos queda esto, G por M sobre K igual a la multiplicado por la exponencial a la K por M, K sobre M por T. Después que tenemos eso, tenemos que hallar la solución particular de la forma B de T igual constante. Para eso usamos la ecuación que teníamos en la no homogénea y era lo último, y sustituimos la constante por el valor que nos había dado el Q de T. Acá, como tenemos la exponencial con la misma potencia, pero en un lado negativo, esto pasaría dividiendo, nos quedaría 1, entonces nos queda como resultado que el B de T de la no homogénea es G por M sobre K. Porque tenemos el resultado de la homogénea y de la no homogénea, lo que hacemos es sumar esas dos cosas, y ahí obtenemos el resultado general de la velocidad de B de T. Nos queda así sumado, y como en el ejercicio nos daban una condición inicial, que era que B de 0 era igual a B sub 0, hacemos eso, sustituimos todas las T por 0, como el único lugar que tenía esa T era la exponencial, nos va a quedar E a la 0, que es 1, entonces lo único que nos queda es Q más G por M sobre K, que eso sería igual a B sub 0, y ahí despejamos la Q, la constante, que es lo que nos interesa también, y nos queda que Q es igual a B sub 0 menos G por M sobre K. Después que tenemos eso, sustituimos en el B de T, en la solución general, sustituimos la constante por esa constante que nos sirva a nosotros, y obtenemos el resultado final, que es este de acá, que es lo que nos pedía la parte A del ejercicio. Para la parte B, lo único que nos pedía era hallar el límite de B de T cuando T tendía a más infinito, y lo íbamos a llamar B sub infinito. Lo único que hacemos es poner la ecuación de B de T, le hallamos el límite cuando tiene infinito, como la potencia de la exponencial, que es lo único que tiene la T, está negativa. Cuando pongamos el infinito en la T, la exponencial y lo que está multiplicando va a tender a 0, y lo único que nos queda es el Gm sobre K, entonces el B sub infinito va a ser igual a ese resultado, que es G por M sobre K. Después, en la parte C, nos pedía calcular el tiempo que demora el cuerpo en alcanzar la velocidad B sub infinito más B sub 0, todo eso dividido 2. B sub infinito y B sub 0 ya lo habíamos calculado en los ejercicios anteriores, el B sub infinito en el B y el B sub 0 en el A. Lo que hacemos es, planteamos esa ecuación, después sustituimos el B sub infinito, que era G por M sobre K, dividido 2, B sub 0 dividido 2, y lo igualamos a la ecuación diferencial que teníamos al principio, el B de T general. Después sustituyendo el B sub 0, que era esto acá, va a quedar Q más G por M sobre K, como es todo dividido 2 y son sumas, lo separamos, y este G por M sobre K lo pasamos para el otro lado, me termina quedando un G por M sobre 2K negativo y otro positivo. Estos se nos van, los Q lo tenemos en los dos lados, así que también se nos va, y nos termina quedando un medio igual a la exponencial a la menos K sobre M por T. Como lo que queremos hallar es el tiempo, tenemos que lograr despejar esta T que está en la exponencial, así que lo que hacemos es aplicar el logaritmo para sacarla. Cuando aplicamos el logaritmo, después pasamos para el otro lado, esta menos K sobre M, como se pasa para el otro lado, se van a quedar al revés, queda menos M sobre K por el logaritmo de un medio, y del otro lado la T. Por propiedades del logaritmo, saco el signo negativo, quedándome M sobre K por logaritmo de 2 igual al tiempo, que era lo que estábamos buscando en este ejercicio. Bueno, para la parte B, pedía que
supongamos que el v sub 0 era igual a 0 y nos pedía calcular cuál era la distancia recorrida por el cuerpo cuando su velocidad es v infinito sobre 2. Entonces, para calcular esta distancia recorrida, lo que se necesita es el tiempo que le toma llegar al cuerpo a esa velocidad. Entonces, lo que primero calculamos fue el tiempo para cuando llega a esa velocidad. Entonces, se procede de igual manera que la parte anterior. Y el resultado nos quedó igual también a la parte anterior. Entonces, como la derivada de la posición es la velocidad, entonces haciendo la integral definida de la velocidad entre t igual 0 y el tiempo calculado, se obtiene la variación de la posición. Entonces, resolvimos la integral y pasa a la otra ahí. Entonces, sacando factor común y esas cosas, llegamos al resultado final que quedó ahí. Hasta pronto. No sé si hay alguna duda. ¿Algún compañero quiere hacer alguna pregunta? Pregunten tranquilos. Son preguntas verdaderas, son válidas. ¿Todos entendieron cómo se hacía el ejercicio entonces? Sí, pasa que yo ya lo tenía hecho, pero la explicación me pareció buena. Yo tengo una pregunta, pero antes quiero ver si alguien tiene preguntas. Si yo les pongo un ejercicio similar a ustedes, ¿lo podrían resolver con lo que le contaron los compañeros? ¿Cómo? Se escucha medio bajo. Si yo le pongo, ¿ahí se escucha mejor? Ahí, sí, sí. Que si yo le pongo un ejercicio similar a este, Sí. ¿no? ¿Podrían, o sea, los compañeros que escucharon, podrían resolverlo a partir de lo que me contaron ellos? Si los compañeros podrían resolver el ejercicio con lo que explicamos nosotros. Claro, le pregunto a ellos. Ah, Sean sinceros, digo, si alguna parte no entendieron, preguntan de vuelta. Esa es la gracia de las discusiones. ¿Ahí me escuchan? sí, se escucha. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Genial. Entonces, yo quería hacer una pregunta en la parte cuando le pide ya la velocidad esa de verso infinito. No me acuerdo si la parte B o la parte C. La B creo que es, Rodrigo. Ahí va, sí, acá. La cuenta está bien y está bien explicado, pero ¿pensaron a ver qué representa eso físicamente? O sea, el experimento era soltar algo y, digamos, no hay piso, ¿no? El coso va cayendo, siempre cayendo, nunca choca el piso. O sea, Sí, ¿qué es lo que bien. está representando eso? ¿Qué nos dice físicamente? ¿Lo pensaron a eso o No lo pensamos, ¿no? Sí, no. se animan a pensarlo ahora? Sí. O sea, ese límite que ustedes están haciendo, ¿qué representa? El límite cuando t tiene infinito, ¿qué quiere decir físicamente? O sea, t es el tiempo, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué quiere decir físicamente? Sí. El tiempo infinito, ¿qué velocidad? Ahí va, sería como que a muy largo plazo va a Claro. quedarse con la velocidad. Y en particular esa velocidad, ¿es constante o cambia?
llega un momento que es constante. Ahí va. Entonces, físicamente, ¿qué nos está diciendo eso? Nosotros soltamos algo, ¿no? Lo soltamos y lo dejamos caer. ¿Qué va a pasar después de mucho tiempo? Va a quedar, o sea, no va a variar más, va a quedar, No acelera más, es velocidad constante. Ahí va, no acelera más, queda con velocidad constante. ¿Pero por qué? Ahora la pregunta. O sea, ¿se entiende esa parte al resto de los estudiantes? Ustedes sueltan algo y lo que está diciendo esta ecuación es que después de mucho tiempo la velocidad es constante. O sea, va acelerando cada vez más por la gravedad, pero llega un momento que no acelera más. Se mantiene a velocidad constante. ¿Lo visualizan a eso? sí, ¿Y el resto, los compañeros? Sería la velocidad máxima a la que llega, ¿no? O sea, más de eso no va. Claro, más de eso no acelera. claro. Que eso, o sea, lo que nos va a decir eso, o sea, lo que nos va a definir eso va a ser el valor que tenga la constante y la masa del cuerpo que esté cayendo. Ahí va. Bien. Entonces, una última pregunta. Digo, si no la puede responder, no pasa porque no pasa nada, digo, porque está más allá. Así que piénsenlo sin miedo, que no le va a bajar la nota ni nada. Te digo, ¿qué, ¿por qué es que pasa eso? ¿Por qué es que pasa que llega un momento que no hay más aceleración? Porque a medida que la velocidad aumenta, la resistencia también aumenta. Ahí va, justamente. Pueden poner el diagramita ese que pusieron al principio, el diagrama de cuerpo libre. Esta es la clave. Ahí va. O sea, M por G, que va apuntando para abajo, es constante. Porque la Claro. masa y la gravedad cambian. Sí, Ahora, K por V, que va para arriba, cambia, porque la velocidad va aumentando. Claro, claro. Entonces, cuando empieza, pues, suponete que lo largas quieto, la velocidad cero solo tiene mg para abajo. Entonces empieza a acelerarse, va a caer más rápido. Pero a medida que acelera, tiene una fuerza que la empuja de abajo, que es la fuerza de Ujú. resistencia. sí, Y llega un momento que esa fuerza de resistencia es igual, pero opuesta que la fuerza del peso. Entonces Claro. como que queda flotando, digamos, no acelera nunca más. Llega un momento que queda ahí. O sea, sigue cayendo, pero se aniquila con la fuerza. claro, claro, sí, sí. Ahí va. Bien. Bueno, a mí me gustó la exposición, la verdad, que bien, aplauso. No sé si algún compañero quiere hacer alguna otra pregunta. Clap, clap, ahí va. Creo que se puede aplaudir con los iconos, a ver. Mirá, ahí van los aplausos. No sé si se ve algo, pero. Pueden sacar esto si quieren. Impecable. Si tiene alguna duda, algún compañero o algo. No, yo creo que quedó claro. Y sobre otro ejercicio no tengo duda. Bien. Está. No, yo quería hacer un comentario. A mí me gustó la presentación. Les digo la nota en grupo privado. Bien. Ya tengo que pensarlo bien, pero a mí me gustó. Y me gustó eso del enfoque físico. O sea, yo se lo había pedido, sí, pero digo, está bueno. Porque digo, la matemática, o sea, esto va para afuera del curso, ¿no? Es un comentario personal mío. La matemática a mí me gusta porque estudio matemática, pero siempre siento ese algo de para qué sirve esto, ¿no? O sea, todo muy lindo, yo tengo un método, yo hago cuentas, me dan resultados. La teoría me dice que funciona, pero ¿para qué sirve todo esto? ¿Tiene una utilidad en la vida real o no? No sé si a todo el mundo le pasa eso, digo, capaz a ustedes les gusta la matemática como así, como algo abstracto, o capaz que no. O sea, a mí me gusta entender para qué sirve, ¿no? Si no es como que estamos haciendo cosas, parece un jueguito, porque es como que haces cosas por hacerlas. Entonces este ejercicio me gustó por eso, porque nos muestra un ejemplo bastante cotidiano, o sea, cualquiera podría agarrar algo, soltarlo y ver qué pasa. En la vida real lo que va a pasar es que casi nunca va a llegar a esa velocidad, porque choca la Tierra antes. O tendríamos que soltarlo de muy alto. O sea, pues, de un avión, ponerle tirar algo en un avión, ahí sí va a llegar a esa velocidad. Y el tiempo que va a demorar se calcularon en la parte C. En la parte C ellos calcularon el tiempo que demora en llegar a esa velocidad. Entonces, está bueno estos tipos de ejercicios por eso, porque nos muestran toda esta maquinaria que estamos desarrollando, cómo se usa después en la vida real para resolver cosas. O sea que está. A mí por eso me gusta este tipo de ejercicios. No sé si a todo el mundo le gusta, pero quería comentar eso. O sea que estas cosas que estamos viendo sirven para algo. No es que queremos joder nomás. Bien. Bueno, entonces gracias a los compañeros que se animaban a exponer. Siguen abierto el tema de las exposiciones. Si alguien más quiere exponer, recuerden, pueden mandar un mail con el docente que quieren exponer.
y le van a dar un tema. Bien. Entonces, volvemos al práctico. Pregunta, ¿siempre son ejercicios de práctico o puede ser otra cosa? No siempre del práctico, pero del estilo práctico. O sea, por ahí no está en la hoja de práctico, pero del estilo. O sea, lo puedo sacar de un libro, de un lado. Está Si lo, perfecto. si lo hacen con los profesores de teórico, capaz es un poco más teórico el ejercicio. No quiere decir que sea más difícil, sino que va a ser un enfoque más de, no sé, demostrar esto o cosas del estilo. Bien, gracias. Bien. Entonces, hoy me habían preguntado por el ejercicio 9. Me estoy fijando quién, porque no me acuerdo. Ah, acá, Manuel. ¿Estás por ahí, Manuel? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver alguno del ejercicio 9, ¿sí? ¿Tenías dudas con alguno en particular o medio general de la duda? En el A, por ejemplo. Bien. Entonces, el problema es con la charla particular, porque me dijiste, ¿no? Bien. Entonces, perdón. Algunos de los compañeros que vinieron a la clase pasada, ¿se animan a contarnos cómo es que se hacían? Voy a escribir la letra para que lo veamos. La derivada segunda más 2 veces la derivada primera, más 2 veces la función de derivar, igual coseno de x. ¿Cómo es que hacíamos esto? Queremos la particular, ¿no? Ah, bien, a veces. Ahora vemos por qué es eso, pero yo quiero ver si algún compañero se anima a contarnos. Puede ser por escrito igual, ¿eh? A ver qué es lo que... Dale. Vos decís que y de x tiene que ser igual a seno de x más b coseno de x, y eso es porque vos necesitas que derivando te siga quedando en la misma forma. Entonces vos sabés que si derivas seno de x te va a dar coseno de x, si derivas coseno de x te va a dar menos, perdón, ¿qué dije? Si derivas coseno de x, te da menos seno de x. Entonces le pones una constante para que una vez haciendo las dos derivadas, cambias la fórmula, cambias el I de x y todos los que formaste en la ecuación, como que lo pones, lo enchufas ahí. No sé si se entiende. Sí, está perfecto. Entonces, la parte difícil, digo, las cuentas pueden ser difíciles, pero son cuentas. Más allá que las hacemos lento para no equivocarnos, las podemos hacer. Pero la parte difícil es encontrar el candidato, que es lo que dijo ella. ¿Por qué ese es el candidato? ¿Por qué A seno de x, B coseno de x es el candidato? Entonces, déjame explicarte eso primero y después vemos este en particular. Las ecuaciones lineales de orden 2 o de orden 1, lo que sean, no homogéneas son algo de este estilo, igual una función que solo depende de x. Bien, fíjate. Fíjate que el ejercicio revés son todas así. Son funciones que solo dependen de x. No hay ninguna y involucrada de este lado. Bien. Siempre son así. Entonces, la idea es, vos tenés que buscar un candidato que va a depender de ciertas constantes, que bueno, después forzando lo que sea solución, encajar ciertas constantes. Pero el tema es pensar quién va a ser el candidato. Entonces hay como una listita, pero que sale de lo siguiente. Imagínate que acá vos tenés un polinomio, de este lado. ¿Bien? Entonces vos de acá, de este lado, con la solución que vos propongas, sumándole las derivadas, sumando dos veces las derivadas, tenés que llegar a un polinomio. Porque, digo, si es una igualdad, tiene que ser polinomio igual polinomio. Entonces digo, no es muy lógico pensar que acá vas a probar, por ejemplo, una exponencial. O sea, que vas a proponer una exponencial. Porque cuando empieces a derivar la exponencial, nunca te va a parecer un polinomio. O que vas a proponer un coseno, porque vos derivas un coseno, te aparece menos seno, no sé qué, pero nunca es un polinomio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como a ver. Entonces,
esa es como la idea. Si acá tenés coseno o seno, de este lado vas a tener que proponer algo con coseno o seno. Si de este lado tenés una exponencial, de este lado vas a tener que proponer algo con una exponencial. Porque entonces las cuentas cuadran, porque si no, no se da la igualdad. O sea, no hay manera de que sea la igualdad. Entonces vamos a ver el ejemplo ese en particular. Tenemos la derivada segunda más 2 veces la derivada primera más 2 veces la función sin derivar, igual, ¿cómo era? Coseno de 2x. Entonces, la solución que proponemos va a ser A por coseno de 2x más B seno de 2x. ¿Por qué una constante por coseno y una constante por seno es esto? Que cuando vos empiezas a derivar y a sumar, al final te tiene que llegar un coseno. Bien, y para que solo te quede un coseno, tenés que encontrar quiénes son estas constantes. Esa es una de las razones. Después, el por qué acá viene un 2x, y no simplemente x, es porque si no, no tenés manera de construir este 2x. Si vos acá pones x nada más, cuando derives, te va a quedar menos seno de x, después te va a quedar coseno de x, pero nunca vas a conseguir que te quede coseno de 2x. Entonces, como moraleja, si acá tenés coseno de algo, tu solución que tenés que buscar tiene que ser coseno de ese mismo algo más seno de ese mismo algo. ¿Se entendió eso? Fue medio raro dicho, pero... ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, proponemos esto. Este es nuestro candidato. Entonces ahora empezamos a derivar y a ponerlo, lo enchufamos acá en la ecuación esta, para ver quiénes son este A y este B. Entonces derivamos una vez, nos queda menos 2 veces A coseno de 2x, menos 2 veces A seno de 2x, más 2 veces B coseno de 2x. Y la derivada segunda nos va a quedar menos 4A coseno de 2x, de 2x, menos 4b seno de 2x. Entonces, usamos esta ecuación ahora. Entonces nos quedaba la derivada segunda, que es menos 4a coseno de 2x menos 4b seno de 2x, más 2 veces la derivada primera, menos 2a seno de 2x, más 2b coseno de 2x, más 2 veces la función sin derivada, que era a coseno de 2x más b seno de 2x. Entonces, esto simplemente fui escribiendo lo que decía la ecuación. Esto sería la derivada segunda, más esto de acá es 2 veces la derivada primera, más 2 veces sin derivada. Entonces, todo esto tiene que ser igual a coseno de 2x, que es lo que nos decía el ejercicio. Bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Puede responder alguien de la clase pasada igual, digo. Si responde Manuel mejor, porque lo está pensando, pero cualquiera puede responder. ¿Entendió la pregunta? ¿Puedes preguntar de nuevo? Bien. O sea, cuando llegamos a este paso, que fue que escribí la ecuación, o sea, agarré mi solución particular, mi candidata, la derivé,
no sé qué, hice la cuenta y escribí la ecuación que tenía. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Separás todo lo que te multiplica el coseno por un lado y todo lo que te multiplica el seno por el otro. Pero vos sabes que, no sé si estás en un ejercicio específico, creo que sí. El 9A, sabes que lo que te multiplica el coseno es igual a 1, lo que te multiplica el seno es igual a 0. Ahí va. O sea, en definitiva, todo eso que dijiste es, hay que hacer que esta igualdad se cumpla. Entonces, todo esto que está acá arriba tiene que ser igual a coseno 2x. Escrito así como está escrito acá arriba, está horrible darse cuenta quién es A y B. Entonces, una estrategia es junto todo lo que tiene coseno 2x, que aparece pila de veces, o sea, saco de factor común coseno 2x, y por otro lado saco de factor común seno de 2x. Porque esto de acá abajo lo podemos escribir como coseno 2x, o sea, 1 por coseno 2x más 0 por seno 2x. Voy a sacar factor común arriba y hacemos esa cuenta. Nos va a quedar menos 4a, sale de acá, más 2b, más 2a, coseno de 2x, más menos 4b, menos 4a, más 2b, seno de 2x. Esto es lo mismo que está acá en verde acá arriba, pero saqué factor común por un lado coseno 2x, por otro lado seno 2x. Y esto tiene que ser igual a coseno de 2x más, y ahora pongo el coeficiente que veis que es el 0, pero quiero poner otro color, para que se marque. Más 0 por 1 por. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, Manuel? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora simplemente hay que ver cuánto vale IB para que A, o sea, esta parte de acá, perdón, sea 1, y esta parte de acá sea 0. O sea, lo que estamos haciendo en el fondo es buscando el A y el B para que se dé la igualdad. Todo esto de sacar factor común fue para que sea más fácil verlo. Digo, mirarlo de acá, yo por lo menos mirándolo así de una, no tengo idea cuánto tiene que ver el A y B. Pero acá queda un poco más claro. Hay que hacer alguna cuenta más, pero es como más fácil visualizar que hay que hacer. Porque esto nos queda un sistemita de ecuaciones. Acá nos queda menos 2a más 2b igual a 1. Y de otro lado nos queda menos 2b menos 4a igual 0. Ahí va. Sí, si sacás factor común A y B te va a quedar algo horrible. Por lo general tenés que sacar factor común las cosas que tenés del lado este acá. Si vos de este lado tenés una exponencial, y acá probaste con una exponencial, sacá factor común la exponencial. Entonces después, lo que tenés que hacer es igualar término a término. Si acá tenés un polinomio, acá factorizar el polinomio. Entonces igualás término independiente, término de primer grado, término de segundo grado, y así. Pero esa es la estrategia. Es proponer un candidato, que es la parte complicada, pero bueno, es esa que decíamos. Si esto de acá es un polinomio, probar con un polinomio. Si es un coseno un seno, probar con coseno más seno. Si es una exponencial, probar con exponencial. Y después vas haciendo las cuentas hasta que llegas al sistemita. Y bueno, después hay que resolverlo el sistema. Bueno, eso es una cuenta de lineal 1. Entonces, es hacer la cuenta, que puede ser complicado no resolver el sistema, pero es un sistema 2x2. Tenemos métodos para resolverlo. Bueno, entonces, Manuel, intentá hacer los otros, y si no te sale, me preguntas la que viene, o mandas un mail, o preguntas al foro, como te quede más cómodo. Bien, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda del práctico 2?
Les consulto. En teórico ya empezaron con el tema de sucesiones. Con Alejo todavía no empezamos, dijo que empezábamos mañana. Bien. Entonces, no me meto en el práctico 3. Digo, no es complicado, pero prefiero que primero lo vean en teórico y después de última que lo repasamos. Entonces, bueno, digo, seguimos con el práctico 2. Digo, quedan 20 minutos, no sé, si tienen dudas discutimos algo y si no, nos vamos terminando por acá. O sea, no me quiero meter en el práctico 3 porque me voy a adelantar al teórico y no es muy bueno hacer eso. O sea, no es muy bueno porque no tienen los conceptos todavía. Una pregunta con el 7A. Bien. Ahí mira el práctico, ahí te va mi pregunta. 7A. Dice, o sea, te da la ecuación en la letra y te dice, haya la solución general, x de t, y después pregunta, ¿cuál es la frecuencia natural omega sub 0 del sistema? ¿Sería 0? Porque si no, en la ecuación habría un omega sub 0 sumando, ¿o cómo? O sea, esa pregunta no la entiendo. Bien. La frecuencia natural, déjame ver cómo se define, eso es algo de física. O sea, es algo que te aparece dentro del coseno y el seno. La solución de eso te quedó un Omega seno sub 0 es raíz cuadrada de k sobre m, si no, omega es k sobre m, si no me equivoco. Raíz cuadrada de k sobre m. Eso o sea, entonces adentro del coseno te tuvo que haber quedado omega 0 al cuadrado. Dame un segundo que busco la expresión. Acá. No sabría decir. O sea, yo lo que hice en la parte A fue sacar la homogénea y me quedó caso 1, o sea, me quedaron dos raíces, o sea, imaginarias. Ahí va, Más sí. menos raíz cuadrada de k sobre m, que sería omega, Claro. según física. No, es omega al cuadrado. Es un tema de cómo lo definen en física, pero digo, es lo que te aparece dentro del coseno. Pero vamos a hacerlo, está bueno. O sea, es del estilo que yo le decía, que tiene que ver algo con la física. Entonces, o sea, tiene que ver algo con la vida real, digamos. Lo que estamos modelando ahora es un resorte. Está atado en algún lado. Resortes por lo general se dibujan así, no sé por qué. Bueno, acá no es recto. Supongo que debe ser para no hacerle la vueltita, pero es medio raro un resorte recto. Y por ahí tiene una masita M. Entonces, la idea es que si ustedes esto lo estiran y lo sueltan, lo que va a hacer el resorte es traerlo para atrás de vuelta. Entonces, en los cursos de física, por lo general ven, porque esto es súper usado, es un esquema súper simple, pero después aparece en cuántica y todo, los electrones y eso hacen cosas del estilo. Entonces, como que rebotan ahí. Y esta es la ecuación que le voy a dar. Entonces, la idea es ver qué comportamiento va a tener eso. Pero de costado lo veríamos más como algo curvo, ¿no? Digo, no termina en pico. A ver, si vos venís así y pasás por acá atrás, bueno, capaz que sí, que bien de costado lo ves como piquitos, pero yo lo vería más así, no sé. Decirle a Sandra. Debe ser porque antes en los libros era más fácil imprimir eso que imprimir otra cosa. Es más Oye, fácil el dibujo también. claro, claro. Podríamos preguntar algún día a ver por qué se dibujan así cosas. Porque aparte las resistencias del circuito eléctrico también son así. Entonces, está. Bueno, volvemos a la matemática. Entonces la parte A nos pide hallar la solución general, ¿no? Ahí va. Que yo la escribí como eh, caso 1, coseno. Bueno, Vamos a hallarla igual, digo. No es por cortarte, ok. pero... Primera observación, esto es una ecuación homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, acá estamos cambiando las variables, ¿no? Lo que nosotros llamamos y es x, y lo que llamamos x ahora es t. Porque estamos en la física y por lo general la variable independiente es el tiempo, es el t. O
sea que esta X no es la X que es igual al papel de la Y. Digo eso porque nosotros dijimos que era homogénea si acá no aparecía algo del tema f de X. Pero en este caso sería algo del tema f de t. Como si aparece acá. Acá. Ahí deja de ser homogénea. Es una función que depende de t. Entonces, como es homogénea, la solución general es la solución homogénea nada más. Porque la particular, eso está bueno, no sé si lo mencioné otra vez, observación. En una ecuación homogénea, ecuación homogénea, hay una particular que siempre funciona. ¿Cuál es? ¿Se les ocurre? A ver. Ahí va. X sub t igual a 0 es una solución particular siempre. Porque verifica la ecuación. Como de un lado tenemos 0, si hacemos que el otro lado sea todo 0, ya está. Entonces, vamos a llamarle X sub t por particular. Entonces, ¿qué pasa? La solución general es la homogénea más la particular, pero la particular es 0. Entonces, simplemente nos queda la homogénea. Bien, esto simplemente es X sub h. Un argumento de por qué cuando es homogénea, la solución general es simplemente la homogénea. Entonces, para hallar la homogénea, ¿qué hacíamos? Es una ecuación lineal de orden 2. Bueno, vos me dijiste hoy que hacías, ¿te animás a repetir? Yo el polinomio característico. Hallamos el polinomio característico, buscamos las raíces. Eh, El polinomio característico va a ser lambda al cuadrado más k sobre m igual 0. Pequeña explicación, escribí de esta forma, ¿bien? Porque en la teoría que nosotros desarrollamos, yo creo que esto lo comenté la vez pasada, siempre acá tiene que haber un coeficiente 1. Cuando nosotros vamos a calcular el polinomio característico, para hacer aquello que probamos con la exponencial y empezamos a derivar no sé qué, acá tiene que haber un coeficiente 1. Por eso dividí entre m todo. Si ustedes lo calculan acá de una, o sea, el polinomio de esto, así como está escrito, parecería que fuera lambda al cuadrado menos k, capaz. Estaría mal. Si ponen m lambda al cuadrado menos k, sí, porque después dividen entre m y es lo mismo. Pero por lo general es mejor acá poner un coeficiente 1. O sea, dividir por lo que está multiplicando la derivada segunda y les queda coeficiente 1. Entonces tenemos esto. Entonces, claro, las raíces son imaginarias. Porque digo, k es una constante de la naturaleza, es positiva, y la masa es positiva. Entonces tenemos que lambda 1 va a ser menos la raíz de k sobre m, de menos k sobre m. Lambda 2 va a ser la raíz de menos k sobre m. Pero ahí yo saqué el i Ahí va. multiplicando. Ahí va. Eso. Entonces esto nos queda y por la raíz de k sobre m. Entonces teníamos la solución. Vamos a ponerle así, más 0, más 0. Entonces esto es el alfa. Esto es el beta. Para recordar cómo era la solución cuando teníamos raíces complejas. La solución quedaba. ¿Querés contarme? Caso 1 por coseno Ahí va. de beta, digamos, coseno de beta. Voy a la alfa. Era de alfa. Esto acaba de 0 y queda 1. Coseno de alfa t. Ahí va. Beta t más otra constante a la alfa t seno de beta t. Entonces, claro, en este caso, por eso puse más 0 y la marqué que era el alfa. Todo esto acá vale 1, porque e a la 0 vale 1. Entonces, e a la 0 que vale 1. Entonces la solución quedó terminando k a la 1 por coseno beta, es esto, entonces nos queda raíz de k sobre m por t, más k sub 2 seno raíz de k, la raíz engloba todo, ¿no? Raíz de k sobre m por t.
Y yo creo que esto es lo que le llaman la frecuencia natural. Ahora entiendo. No puedo fijar en Google, Dios, un segundo. Claro, eso es omega, esa es la frecuencia. Ahí va. Entonces, esto que está acá lo que en física llaman omega sub cero, que es la frecuencia natural. O sea que a eso le llamo omega sub cero. Sí. Cuando te pregunta cuánto vale omega sub cero, es eso. ¿Es eso o Ah, yo no, porque pensé que tenía que hacerlo, tipo, hacer tender T a cero. no, no, no. No. Ah, No, está. no. Ok. O sea, es una definición de física. Eh, Fíjate bien si querés en internet si es eso mismo o es eso al cuadrado. No me acuerdo bien porque física uno hace tiempo que no veo nada, pero. Pero debe estar en Google, para nos fijamos en Google. Frecuencia natural de un resorte. Ya fue. Frecuencia natural de un resorte. A ver. Acá está. Sí, No K sé. sobre M, raíz cuadrada de K sobre M. Ahí va. Y a eso se le llama, ahí va, está. Frecuencia natural. Entonces es eso que llegamos. De lo que te queda dentro del coseno y el seno. Ya, y después en la parte B, que ahí igual necesitas la particular. No sé si la querés calcular o te la digo. Pero la pregunta es cómo calcularla, no. La pregunta No, la pregunta es qué sucede. Ah, pará. ¿Qué sucede con vamos a calcularla y ya platicamos entre todos. bueno, Quedan 9 minutos de aprovechar. ¿Quedó claro cómo hallamos la homogénea? Le pregunto al resto. ¿Sí? El resto, aparte de Sofía. ¿Les quedó claro cómo fue que hicimos esto? Bien. Vieron que acá, si lo piensan físicamente, les está modelando lo que hace el resorte, ¿no? Porque el coseno y el cero van hasta 1, después pasan por 0, van a -1, o sea, van y vienen, cambian de signo. Entonces, si ustedes grafican esto, lo que va a pasar es que la masa va para allá, viene para acá, va para allá, viene para acá, va para allá, viene para acá. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes sueltan un resorte y no tienen rozamiento, que es lo que están modelando ahí, empieza a ir a venir y venir y venir y venir y venir. Nunca se frena porque no tiene rozamiento. Y eso está modelado con esto, con el coseno y el seno. De vuelta, la interpretación física. O sea, no es importante en este curso porque estamos en matemática, no en física, pero a mí en particular me gusta. Vemos para qué sirven las cosas. Entonces, vamos a ver la parte B, que ahora lo que hace es esforzarlo. Tenemos la misma ecuación, o sea, de vuelta al resorte, pero, vamos a ponerle teorema, lo fuerza con algo externo, más A seno de omega t. ¿Esto qué sería? O sea, si queremos hacer un dibujito, tenemos el resorte, y acá hay alguien, hay algo, o sea, un dedito ahí, hay un dedo, eso sería un dedo, hace cualquier cosa. O sea, hay alguna fuerza acá, F, que sería esta, que lo que está haciendo es, como es un seno, es como que aumenta y disminuye, ¿no? Como que le pega, cada tanto le va pegando. Como que le pega tinguiñazo, cada tanto le pega al resorte. Entonces, ya no se va a mover solamente así, sino que en algún momento capaz que justo este seno le pega cuando él está viniendo y te hace que vaya más rápido, que se frene, o sea, empieza a hacer cosas más raras ahora. ¿Y se entiende qué es lo que está haciendo entonces esto? sí. Bien. Entonces dice que esta A es la amplitud, W es la frecuencia de fuerza externa, no sé qué. No busque la solución de la forma a cero. Entonces nos pide buscar una solución de esta forma, una particular de esta forma. Es decir, hay que determinar quién es esa minúscula. Entonces, el candidato es x sub p de t igual a por seno de omega t. Bien. ¿Y qué fue que te quedó eso? O sea, cuando hiciste la cuenta. Esto me quedó. Dame un segundo.
acá. A sobre K menos omega cuadrado por M. A ver, ¿por qué lo escribo acá? A Mayúscula sobre K menos omega cuadrado, ajá, eso por M, o sea, el omega cuadrado por M, solo el omega cuadrado. Y todo eso por seno de omega t. ahí va, pero la constante A esto era esto nomás. El seno de omega t estaba acá. Ahí va. O sea, esto haciendo la cuenta, lo que quiero decir es, derivo dos veces esto, multiplico por m, después le sumo acá por t, fuerzo a que tiene que ser igual a esto y haya cuánto vale a. O sea, le queda un sistema de uno por uno. O sea, es una ecuación común, que involucra la a y involucra las constantes. Eso es lo que me refiero cuando vamos haciendo la cuenta. Para yo ahí dividí sobre M, o sea, no me quedó A por seno. Ahí dividí todo por M para que el X el X, la derivada doble de X me quede multiplicado por 1. Sí, está bien. Igual, aclaro que cuando estás buscando la particular, no es tan importante que tenga un 1 adelante. Lo puedes hacer si querés, digo, no cambia el resultado, va a estar bien igual, pero no es necesario. Si lo haces, no está mal. O sea, vas a Ok. llegar al mismo resultado. Entonces la pregunta, o sea, vamos a poner que es la solución entonces. Es la homogénea que calculamos antes, que era una constante K1 por coseno de raíz de K sobre M por T, más otra constante K2 por seno de raíz de K sobre M por T, más esta particular. El omega ahí lo puedo cambiar por K sobre M, porque ahí me queda K menos K. Pero este omega no tiene por qué ser ese, ¿no? Está. El omega 0 es el raíz de K sobre M. Este omega es un otro. Ok. Es la frecuencia de la fuerza externa. No sabes cuánto vale. Está. ¿Bien? Entonces, K menos omega cuadrado M seno de omega t. Esa sería la solución general. Y la pregunta de ejercicio ahora es, ¿qué sucede cuando la constante A minúscula, o sea, en particular esto que está acá, o sea, no, perdón, ¿qué sucede con la constante A? ¿Qué sucede con la constante A? Cuando elegimos una frecuencia W muy cercana a W0. Ahora sí, lo que estamos haciendo es que esta frecuencia a la que estoy forzando el sistema, que sea muy parecida a la frecuencia natural del sistema. Es decir, ¿qué pasa con la constante A, que si esta calculamos acá arriba, si omega tiende a omega 0, que era la raíz de K sobre L? Si se acerca a ese valor, ¿qué pasa con la constante? Que ahí la parte de abajo me tiende a 0. Ahí va. Entonces, vamos a poner así si quieres. El límite, cuando omega tiende a omega 0, ya sería el límite. No estoy poniendo muy formal, no vale la pena hacerlo tan así. Es una discusión más arriba. O sea, ¿qué pasa cuando se acerca, no? Nos quedaría Ahí no me A tiende a sobre, infinito todo. claro, esa es la idea, menos K sobre M por M. Este sería omega 0. Vamos a poner aproximado porque en realidad el omega no es omega 0, sino que es cercano a omega 0. Entonces esto es A sobre K menos K. Que vamos a poner muchas comillas antes que me digan algo. Esto es A sobre C. O sea, todo esto es en un límite, ¿no? Estoy pensando en un límite. Que, bueno, es algo equivalente a infinito, si quieres. En realidad depende de cuánto vale A, ¿no? Porque si A es positivo o negativo, pero es algo que tiende a más o a menos infinito. Pero eso está multiplicado por un seno. Entonces ahí no entiendo cómo se comportaría el resorte. Está bueno, lo podemos pensar ahora, pero digo, la pregunta no era esa tampoco, ¿no? La pregunta es simplemente qué pasa con A. Ah, Profe, Está buena la pregunta que me hiciste.
Sí, ¿Pero me vas a repetir cómo calculaste la minúscula en la parte del ejercicio? Un poquito más arriba. bien. O sea, hay que hacer la cuenta. Yo no la calculé, lo calculó la compañera y le dio eso, Ah, pero es, está o bien. sea, la letra te dice, no va con esto, te dice la letra. Entonces vos venís acá, derivás dos veces, multiplicás por m, le restás menos k sobre t, sobre k por t, perdón, k por x, perdón. Si querés paso foto acá al chat. Vale, Vamos, Es la solución particular, igual, como veníamos haciendo antes. estaba genial. Ya te da el candidato, te dice, probá con esto. Vos solo Estaba tenés que bien. hallar esta constante de chiquita. Bien, gracias. Entonces la respuesta, dale de nada, la respuesta es la constante A minúscula, si la frecuencia que yo estoy forzando tiende a la frecuencia natural, explota la constante, se te va a infinito. Bien. Entonces, ahora, ahí terminaría el ejercicio, pero una buena pregunta que la que hizo la compañera es, ¿qué significa eso? ¿No? Físicamente, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Porque si acá me aparece un infinito, es como que le estoy dando o sea, se me fue el resorte, ¿qué pasó? Entonces, a ver si alguien se anima a decir qué está pasando. Esto no era así, esto era así. Yo acá tengo el forzador externo. Esto es, como era, A por seno de omega t. ¿No? Lo que vimos recién, lo que hablamos fue que si omega tiende, o sea, esta flexibilidad quiere decir tiende, es decir, se acerca, por arriba o por abajo, no me importa, puede ser un poquito más grande o un poquito más chico, se acerca. ¿Bien? Si omega tiende a esa frecuencia, entonces, por lo que vimos acá arriba, la solución tiende a infinito, a más o menos, no me importa. O sea, la cosa que es muy grande. ¿Pero qué quiere decir eso físicamente? O sea, que va y vuelve. No entiendo. Miren que yo también lo estoy pensando porque no lo había pensado. Creo que tengo la respuesta, pero no estoy seguro que esté bien lo que voy a decir. Vamos a verlo así. Voy a hacer un dibujo de lo que está pasando con esto. Ahí. Ah, bueno. O sea, el resorte con la pelotita esta, lo que hace es, dijimos, va para allá, viene para acá, va para allá, viene para acá. ¿Con qué frecuencia? Bueno, con la frecuencia natural, que es raíz de omega 0 sobre k. Perdón, la raíz de k sobre m. Esta fuerza tiene otra frecuencia, que cada tanto le pega. Que no tiene por qué ser la misma, porque eso digo, por ahí, ustedes están viendo mis manos ahí. Estoy moviendo las manos, ¿sí? Por ahí la pelotita venía y justo la fuerza le pegó y lo empuja. Pero por ahí la fuerza le pega cuando la pelotita está lejos. Entonces no le hace nada. Sería como que las frecuencias son distintas. Pero Ajá. a medida que vos vas acercando la frecuencia de esta omega, la frecuencia que, o sea, que vos vas golpeando, es como que vas golpeando justo cuando la pelotita se va acercando. Es como que cada vez le das un poquito más, le das un poquito más, le das un poquito más. Entonces va a llegar un Ah, momento que es como que se te empieza a alejar. Que justo le estás pegando en el momento preciso, digamos, para darle más velocidad. claro. Porque podría pasar que la pelotita venga para acá y vos les pegues para allá. Entonces ahí la estás frenando en realidad, no la estás alejando de nada. Pero si la frecuencia omega tiende a la frecuencia natural, lo que va a pasar es que la pelotita va para allá y vos le pegás para allá, por ejemplo. Entonces como que le das un impulso. Y después cuando la pelotita viene para acá, vos le pegás para acá también. Entonces le das un impulso para el otro lado. Entonces le das un impulso para allá, para acá, para allá, para acá. Cada vez que pasa, le das un impulso para el lado que está yendo. Y Ahí entonces va. es como que la pelotita se va cada vez más lejos. Digamos, si acá estaba el origen, si acá estaba el cero, se empieza a ir cada vez más lejos, porque cada vez está dando más impulso. Bien. Y eso es lo que está representando esto. ¿Me escuchan? Se me cerró el Sí. programita.
Bueno, era lo que estaba representando eso de que la constante era infinita, porque quedaba que la posición era infinita. O sea, si graficamos en el eje de X, la posición se te fue a más infinito o a menos. Cada vez se fue más lejos la pelotita. Pero, o sea, la posición se te va a infinito. Claro, eso es lo que pasa al final. Ah, Bien, estuvo buena la pregunta. Ya nos pasamos 5 minutos, disculpen. Nos vemos la clase que viene, que es el viernes, entonces. Traten de hacer ejercicios, si tienen dudas de este práctico las miramos, y si no, ya arrancamos con el práctico 13. genial, gracias. Muchas gracias, nos vemos.